Me llamo Teresa Morera y soy, como me defino, ex farmacéutica y naturópata. Esto viene de que yo estudié farmacia ya hace más de 25 años, pero mis inquietudes me llevaron a hacerme muchas preguntas y a ir tratando de descubrir el porqué de muchas cosas. Y ahí me fui encontrando con nuevos paradigmas, con la necesidad de aplicar otros criterios en la salud, y fui descubriendo las medicinas alternativas que siempre me habían dado a conocer como algo muy negativo, cosa de gente ignorante y demás, y vi que no era así precisamente. Total, que estudié quiromasaje, naturopatía, reflexoterapia y me dediqué a ello. De toda enfermedad hay una falta de coherencia. Enfermamos por muchas causas, muchas de ellas ambientales, pero otras ambientales de la vida. No vivimos la vida de acuerdo con nuestra naturaleza y eso nos lleva a enfermar. La enfermedad es una crisis adaptativa siempre, y como muy bien define el Dr. Hammer en la nueva medicina germánica, que es un modelo que a mí me ha ayudado muchísimo a entender por qué enfermamos y cómo nos curamos, pues él habla de unos conflictos. Claro, esos conflictos son consecuencia de incoherencias en nuestra vida, de que estamos haciendo una cosa que no va con nosotros, básicamente. Y bueno, luego hay causas tóxicas, ambientales, diversas. Muchas veces los propios medicamentos nos enferman. Oficialmente está demostrado que son la tercera causa de muerte. Yo he dado unas charlas sobre medicamentos en que entro más a tratar ese tema. O sea que muchas veces los propios tratamientos médicos causan enfermedad. Y en general, pues las enfermedades que sufrimos son consecuencia de que nuestra manera de actuar no encaja con nuestra verdadera naturaleza. Y esa sería un poco la causa de por qué enfermamos. Luego, evidentemente, hay que ver cada persona cómo ha enfermado y por qué, y tratar de ver qué puede hacer. Habrá cosas que las podrá hacer, habrá cosas que no. Claro, si uno trabaja en un turno rotatorio, eso no tiene remedio, eso es causa de enfermedad en sí. Y no le puedes decir a esa persona que abandone su trabajo con su turno rotatorio, por ejemplo. Y bueno, luego insisto en el modelo que descubrió el Dr. Hammer. Tengo aquí, esto es un poco anticuado, ahora ha salido otro más nuevo, pero bueno, es así como le tengo cariño. Pues él define cómo nos curamos. En naturopatía, en medicina natural, se habla de la vis medicatrix, la fuerza autocurativa del cuerpo humano, de todo ser vivo, de la naturaleza. La naturaleza se recupera a sí misma. Cuando se desequilibra, se reequilibra. Tiene mecanismos para recuperar su equilibrio. Y en ese vaivén de perder el equilibrio y recuperarlo es donde está la enfermedad. Entonces, todo conflicto causa un desequilibrio y allí surge un proceso que llamamos enfermedad, pero no es algo negativo, es como una forma de reequilibrarse. También, por tanto, es la forma de verlo. No es algo negativo en sí, sino que hay que entender que el cuerpo se está curando. Y esto es lo que explica el Dr. Hammer, cómo funciona. Bueno, en cuanto a la biodescodificación, pues bueno, viene de la nueva medicina germánica. Entonces, volviendo un poco al Dr. Hammer, que es el origen, él define la enfermedad como un programa biológico consentido tras un conflicto biológico. Entonces, un poco la historia es que el Dr. Hammer empezó a formar, cuando aún le dejaban hacer cosas, que luego fue duramente perseguido, pero en sus buenos tiempos empezó a formar, sobre todo a médicos, en su teoría, pero también formó a psicólogos y a otras personas que no eran médicos. Y, curiosamente, fueron ellos quienes tomaron el testigo
y lo aplicaron en forma de biodescodificación. Entonces, claro, la biodescodificación para mí es la parte de solución del conflicto cuando el conflicto está activo. Es decir, un conflicto biológico, una situación, como define el Dr. Hammer, vivida en soledad, de forma dramática, que coge a contrapié, que la persona se queda así a cuadros, origina un conflicto biológico. Allí hay una serie, por supuesto, de vivencias emocionales. Y una vez originado el conflicto, se dispara un programa. Este programa tiene una fase activa y una fase de solución. Entonces, claro, es importante solucionar el conflicto para entrar en la fase de solución. Aunque muchas veces es en la fase de solución cuando el paciente va a sufrir los peores síntomas y se va a sentir realmente enfermo. Pero hay que solucionar el conflicto. Entonces, bueno, la biodescodificación para mí es la parte que busca el conflicto y cómo solucionarlo. Entonces trata a la persona desde un punto de vista más psicoterapéutico para que vaya a buscar cuál es su conflicto y lo solucione. Volviendo un poco al Dr. Hammer, pues bueno, es un caso muy interesante de cómo vivimos en un mundo en donde un gran genio, en vez de ser admirado y aplicado a sus teorías, pues ha sido despreciado y perseguido. Y esto, pues, no lo puedo callar, es una gran injusticia. Dr. Hammer murió este verano en el exilio, en la clandestinidad, tras sufrir pues, una grave persecución que se fue acrecentando a lo largo del tiempo. Su historia, un poco, es que él en el año 78 era un médico, o sea, él estudió física, teología y medicina y cursó todas las especialidades médicas. Si estamos ante alguien superdotado. Además patentó unos aparatos pues unos instrumentos que le dieron a cobrar unas patentes. Con lo cual tenía dinero, tenía todo lo que quería y montó un consultorio gratuito en Italia para atender a los pobres. Entonces allí, en Italia, su hijo fue muerto de una forma, pues porque un príncipe de Saboya que iba pegando tiros le dio cuando dormía en la cubierta de un barco. Total, que empezó un calvario para el Dr. Hammer. Su hijo murió tras una larga agonía y entre tanto pues la justicia demostró que ante la realeza pues no actúa. El Dr. Hammer lo perdió todo, perdió su hijo, lo perdió todo. Y entonces tanto él como su mujer, que habían estado sanos, desarrollaron un cáncer, él de testículo y ella de mama. Bueno, el Dr. Hammer en aquel entonces era médico convencional, no sabía nada, se operó su testículo, pero ya no hizo más tratamiento y entonces él trabajaba en una sección de oncología ginecológica y empezó a preguntar a todas las mujeres si les había pasado algo en su vida. Porque claro, él se dio cuenta de que cómo podía ser que dos personas sanas desarrollaran un cáncer justo después de un hecho tan dramático. Y vio que todos los pacientes con cáncer algo les había ocurrido antes. Entonces ahí empezó su investigación, a ver, aquí está su mente genial que empieza a relacionar el cerebro con la psique y el cuerpo. Dice, somos psique, cerebro y cuerpo, 3 niveles, de lo más etéreo a lo más físico, pasando por el cerebro, que es el intercambiador. Entonces, claro, en el cerebro hay constancia de esos conflictos. Elaboró unos mapas cerebrales, viendo los TACs de los pacientes. Bueno, tras toda esa labor, presentó su teoría y no se la pudieron revocar porque está comprobada científicamente. Es realmente, digamos, son leyes, no son hipótesis, descubrió las 5 leyes biológicas y son leyes que se cumplen siempre, nunca falla ni una.
Y ocurrió que en una universidad, cuando alguien presenta su tesis, su teoría, o se la aceptan o se la rechazan. Si se la rechazan, se lo tienen que demostrar que aquello no funciona. Si se la aceptan, consta como conocimiento. Pues la de Hammer está aún ahí atascada, que no va ni para adelante ni para atrás, porque no la pueden rechazar, pero tampoco la pueden aceptar porque esto terminaría con el actual paradigma médico. Entonces, bueno, Hammer en los primeros años, incluso él tuvo su consultorio privado, su hospital, ahí se curaron miles de personas, ejerció por libre, incluso en el año 94 puede salir en un programa de televisión de Adelina Castillejos, en la 2, y el cerco se fue estrechando a su alrededor, hasta que acabó pasando un tiempo en la cárcel, siendo maltratado y tratado de loco, y tuvo que terminar en el exilio en Noruega. O sea que es una historia realmente tremenda la suya, y lo que se ha perdido al rechazar sus conocimientos. En cuanto a las 5 leyes biológicas que descubrió el Dr. Hammer, pues son la primera, la ley de hierro del cáncer, así se llama, pero es para toda enfermedad. Dice que todo cáncer o enfermedad equivalente, es decir, todas, según él, menos las intoxicaciones, los accidentes y las enfermedades genéticas, es debida a un shock, lo que se llama un DHS, como síndrome de Dirk Hammer, en honor a su hijo muerto, que está muy presente en su vida, ¿no? Entonces, en DHS, ese shock, esa cosa que de repente nos deja así a cuadros y que no hemos visto venir y no sabemos cómo reaccionar, se altera todo el cuerpo. Esto es una sensación que seguramente hemos experimentado, y ahí ocurre algo, dependiendo de cómo se lo toma la persona, de cómo es la persona, de lo que ocurre y tal, pues ahí empieza un proceso a 3 niveles. Psique, cerebro y órgano. A nivel psíquico ocurrirán unas cosas, en el cerebro otras y en el órgano otras, pero ya es un programa que se inicia. La segunda ley nos habla de la naturaleza bifásica de todos estos programas. Todo tiene 2 fases. Una es la fase de conflicto activo, también llamada simpaticotonía, que es cuando aún el individuo no ha resuelto el conflicto. Está activado el sistema de alerta, de alarma, predomina la adrenalina, digamos, el sistema simpático, y ahí están ocurriendo unos procesos. Cuando se soluciona el conflicto, se entra en la fase opuesta, que se llama vagotonía, con predominio del sistema parasimpático, y ahí ocurren cosas opuestas a las primeras, también en los 3 niveles. En esta segunda fase, en su parte más central, ocurre lo que se llama la crisis epileptoide, que en ocasiones es algo desapercibido y en ocasiones es algo muy grave, como puede ser el infarto de coronarias. Y después, cuando se termina la fase de simpaticotonía, se va volviendo a la normalidad. O sea, vendríamos de la eutonía, que es despiertos de día, dormidos de noche, pasamos a una etapa de estar en alerta, estar despierto siempre, digamos, y luego viene otra etapa de estar bajos, que es la vagotonía, y luego volvemos a estar como antes, si nos hemos curado. La tercera ley es más complicada, porque ahí hay que entender ya de medicina y ver cómo es la embriología. Para entender los distintos comportamientos de los distintos tejidos, hay que ver que provienen de 3 capas embrionarias. Y ahí hace una correlación entre lo que es la ontogenia y la filogenia, entendiendo como ontogenia el desarrollo de un ser, de un embrión, y filogenia la evolución de las especies. Entonces ahí se correlacionan distintos tipos de conflictos, unos más arcaicos, que corresponden a la capa más interna, otros ya más propios de seres más evolucionados en la escala evolutiva, y allí pues es la parte un poco más compleja de la nueva medicina germánica, que ahora aquí no puedo explicar en pocas palabras.
pero que, bueno, recomiendo que miren unos vídeos que hay colgados en internet que lo explican muy bien, lo que son las 5 leyes biológicas. Luego está la cuarta, que habla de los microbios. En todo este proceso de reparación, siempre en la vagotonía, aparecen microbios. Y los microbios que creíamos que era algo muy malo y causante de la enfermedad, de hecho no causa la enfermedad. La enfermedad la ha causado el conflicto en la fase activa. Pero los microbios no aparecen hasta la fase de solución y tienen una función biológica de reparar tejidos o de eliminar tejidos que sobran, o sea, los tumores que se habían formado, luego los microbios los destruyen. Y esta es la cuarta ley, que es la más, digamos, sorprendente, porque siempre nos han dicho que los microbios causan todas las enfermedades, resulta que no, están ahí y cumplen una función, aunque molesta, es su trabajo. Y luego la quinta ley, que el doctor Hammer lo llama la quinta esencia, es que todo tiene un sentido, todo es para algo. En todas esas fases lo que está ocurriendo es lo que tiene que ocurrir para que el cuerpo se recupere de lo que ha sufrido y todo lleva a la curación. Entonces, claro, en teoría aquí entraríamos en si todo el mundo puede curarse. Pues bueno, en teoría sí, pero no, porque hay situaciones que son incompatibles con la vida. Tanto en fase activa como en fase de solución hay una magnitud que se llama masa conflictual. Incluso se puede medir, es un área bajo curva. Y si esa masa conflictual es muy grande, puede que el organismo no resista o una fase o la otra o la crisis. Entonces, uno puede morir en cualquiera de los momentos por complicaciones si la masa conflictual es muy grande. Y claro, y todo tiene un límite, o sea, sí, todo el mundo se puede curar, pero hay veces que no da más de sí la cosa. Desde el punto de vista de la nueva medicina germánica, yo digo que hay que hacer dos cosas que empiezan por descansar y desembuchar. ¿Por qué? Lo que he dicho de la masa conflictual. La masa conflictual es mayor cuanto más en silencio lo vive la persona, cuando la persona está más sola, más aislada y no puede expresar lo que le pasa. Si uno habla de sus problemas, quita masa conflictual. Por tanto, cuando a alguien le ocurre algo, lo tiene que hablar, lo tiene que expresar, lo tiene que compartir. O sea, digo yo, desembuchar. Y ahí ya tenemos algo que reduce masa conflictual. Vamos a pensar que si un conflicto tiene poca masa conflictual, dará un proceso que serán enfermedades leves. Si tiene mucha masa conflictual, serán más graves. Entonces, el otro es descansar, entender esa fase de vagotonía en que realmente hay malestar, hay abatimiento, hay fiebre, la fiebre es buena, hay dolor, hay inflamación, hay agotamiento, hay dolor de cabeza, hay una serie de síntomas que son los típicos síntomas gripales. Una gripe es una gran vagotonía que su fase activa pasó desapercibida y cuando entra la fase de solución pues son gripes, catarros y enfermedades que se conocen como las infecciosas respiratorias. Entonces, claro, hay que tratar de hacer reposo. Lo que no puede hacer entonces la persona es forzarse con antigripales y estimulantes, venga a trabajar, a seguir aguantando, porque esto le irá debilitando. El cuerpo necesita su recuperación. Antes había digamos, convalecencia. Antes había enfermos convalecientes. Ahora no. Ahora aquí todos a trabajar lo más pronto posible. Entonces, esos serían los dos consejos desde el punto de la nueva medicina germánica. Claro, desde el punto de vista más general de la naturopatía, siempre es cuidar la alimentación. Cuidar lo que nos entra. Y no solo lo que nos entra por la boca, también lo que nos entra por los ojos y por los oídos. Cuidado con los medios de comunicación, que son toxicidad psíquica, que nos predisponen a ser más inseguros, más miedosos y por tanto a hacer mayores conflictos.
O sea, hay que cuidar lo que nos entra por todas partes. Y como decía Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina. Estos serían un poco los consejos generales de salud. Es difícil aplicar lo de la nueva medicina germánica hoy en día, porque esto es un tema que tenía que haber pasado a la medicina, ¿no? Yo lo que hago es dar masajes aquí en mi casa, tengo un espacio habilitado, una camilla y pues bueno, examino el iris, la iridología, practico el masaje, la reflexoterapia y pues eso, cuando trato a alguien pues trato de ver, de captar qué le ocurre a esta persona y con qué cosas se puede mejorar su salud. Claro, siempre está ahí un poco la cosa esa de buscar el conflicto y a ver qué ocurre, ¿no? Cómo va evolucionando la persona. Y eso es un poco lo que voy a dar confianza de que es el propio cuerpo el que se cura si creemos en él y lo cuidamos un poco, evidentemente. Y bueno, y eso es lo que hago yo. Reflexoterapia, quiromasaje y bueno, también doy flores de Bach. Promuevo el uso del agua de mar y recomiendo plantas medicinales y bueno, pues se pueden poner en contacto conmigo si están en Manresa, que es en donde vivo y trabajo.